Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así es que yo te bendigo en este día y declaro que las bendiciones que nuestro Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo vienen a cumplimiento en este tiempo. Soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en el 12656 Gore Road, Houston, y nuestro zip code, si nos quieres buscar, es 77077. Y para nosotros como ministerio es un gran privilegio poder compartir contigo en este día de esas grandes bendiciones que Dios nos está dando. Sobre todo porque somos un ministerio que Dios ha sembrado en esta ciudad para equipar al cuerpo de Cristo, para traer madurez al cuerpo de Cristo. Así es que si tú eres una persona con ministerio, con llamado, que necesita ser formada en la palabra, entonces nosotros somos el lugar para ti. Llámanos, también puedes encontrarnos en el internet, en nuestra página web www.globaladvancedchurch.org. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Ahí vas a encontrar temas, vas a encontrar una cantidad de cosas que sabemos que va a ser de edificación para tu vida. Así es que por favor, durante el tiempo de enseñanza, también hay una línea de oración abierta, 713-408-3068. Hay gente esperando por tu llamada, quiere ministrarte, quiere entregarte una palabra de Dios, una palabra revelada. Llámanos, porque sabemos que vamos a ser de mucha bendición para tu vida. En el programa pasado inicié una nueva serie y tiene que ver con la parte de intercesión. Decía en el programa pasado que voy a tocar 4 puntos importantes o 4 puntos sobresalientes. El primero con el que inicié es qué significa decretos gubernamentales y por qué la Iglesia de Jesucristo tiene que cambiar la forma de orar de la petición al decreto de gobierno. Empezamos y el tema lo estoy basando en Marcos 11 de los versos 12 al 14 y 21 al 26. Y vimos algunos principios que rápidamente quiero revisar contigo para pasar al nuevo principio que quiero ver hoy. En este pasaje, no lo voy a leer hoy, por favor anótalo, búscalo en tu Biblia. De hecho, si tú eres de esa gente que quiere estudiar la Biblia, búscate papel y lápiz, búscate tu Biblia, escribe los principios y luego tú puedes repasar la enseñanza que te estoy dando. Marcos 11:12 establece que dice que Jesús tenía hambre, le dio hambre y vio una higuera y quiso ir a comer de esta higuera, pero no había fruto. Y entonces el Señor la maldijo y dijo esta palabra: nunca nadie coma más de ti. Pasado unos días, al día siguiente, pasaron por el mismo lugar y cuando Pedro lo vio se recordó de lo que Jesús había dicho y le dijo: Maestro, mira, la higuera a la cual tú declaraste esa palabra tan fuerte, mira, se ha secado. Y Jesús dio una palabra sumamente interesante. Él le dijo: tened fe en Dios. Esto está en el verso 22. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy importante, porque Jesús está pasándonos aquí de una dimensión de oración a una dimensión gubernamental. Ahora bien, yo establecía este principio. El decreto gubernamental es hablar con fe y poder desde la tierra lo que Dios ha ordenado previamente desde la eternidad. Voy a repetir el principio. El decreto gubernamental es hablar con fe y poder desde la tierra lo que Dios ha ordenado previamente desde la eternidad. Y veíamos cómo Jesús cambia entonces la oración, y decía yo en el programa pasado que en la traducción literal del griego dice ese verso 22, dice tengan la fe de Dios. Una traducción distinta dice tengan el tipo de fe de Dios o hagan la fe de Dios el ejemplo para que ustedes sigan. Veíamos entonces que Dios es un Dios creativo, que en el principio Dios creó de la nada, pero solo utilizó su palabra. Ahora, es bien importante también que tengamos en cuenta el hecho de que la palabra es una persona, es Cristo.
¿Por qué quiero resaltar esto en este momento? Porque hay mucha gente que piensa que puede tomar algo de aquí de la palabra y solamente decirlo, proclamarlo como que cualquier cosa. La única manera que la palabra de Dios cumpla el propósito para la cual fue creada, esa palabra cuando tú la declaras, es porque esa palabra se ha encarnado en ti, en la persona de Jesucristo. La verdad, la palabra es una persona. Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando sigue diciendo allí el capítulo 1 de Juan, dice que esa palabra se encarnó. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, decía yo en el programa pasado que para nosotros orar gubernamentalmente significa entonces que debemos operar en una fe creativa poderosa que traiga las cosas que no han sido vistas al ámbito de lo visible. Veíamos también en Romanos 8:19, cuando el apóstol establece que la creación está aguardando con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, que la creación está esperando ansiosamente, impacientemente el momento en que Dios manifieste al mundo quiénes son sus hijos. Estuvimos mirando también en el mismo pasaje de Romanos 8, pero en este caso en los versos 20 y 21, según la traducción Dios habla hoy, dice que la creación perdió su finalidad, que la creación perdió su objetivo y que le queda la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Terminaba el programa pasado estableciendo que Isaías 61, versos del 1 al 4, hoy más que nunca tiene vigencia sobre nuestras vidas. Cuando Jesús, luego en el Nuevo Testamento, declara esta profecía de Isaías sobre sí mismo. Y nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo, que somos el agente que el Señor ha establecido en la tierra para que sus verdades eternas sean establecidas. Nosotros podemos decir que esta revelación, que esta palabra profética se aplica a nosotros en plenitud. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová, porque me ha ungido el Señor. Ha puesto su Espíritu Santo sobre mí para que predique las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, para que publique libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, para que proclame el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de mi Dios, para que consuele a los enlutados, para que ordene a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, para que haya manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, para que seamos llamados plantíos de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. ¡Wow! Esta palabra profética, de hecho, hermano, quiero animarte a que tú memorices esta palabra y la empieces a declarar sobre ti y que esta palabra venga a cumplimiento sobre tu vida en este tiempo. Ahora, hoy quiero tratar contigo el poder del decreto en la oración en el verso 23. Este decreto anterior, este principio anterior era que el decreto gubernamental inicia con Dios y por eso es que esa traducción dice que tengamos la fe del tipo de Dios. Hoy quiero ver en el verso 23 que el poder del decreto de la oración, ¿en qué consiste? En el verso 23 de Marcos 11 dice de esta manera: de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Esto lo dice la Reina Valera del 60. Ahora bien, esa palabra, diga, cualquiera que diga, ese verbo, decir, es un verbo bien interesante en el griego, porque traduce literalmente ordenar. En otras palabras, la traducción de este verbo, de esta palabra, en Marcos 11:23 debería ser: cualquiera que ordene a este monte, cualquiera que ordene a la imposibilidad, cualquiera que ordene a la situación difícil, al gigante, que se quite y que se eche al mar, o sea, que se muera, que sea destruido. Esto tiene que ocurrir. Yo quiero que veamos hoy, en el nombre de Jesús, y quiero que prestes atención.
no solamente a los versos que voy a utilizar de la palabra, pero a los principios que vamos a extraer hoy, porque es bien importante que tú puedas tener un fundamento bíblico para tu declaración profética. Esa palabra, te vuelvo a decir, el verbo decir, que literalmente significa ordenar, se traduce en Mateo 20 como ordenar, cuando la madre de los 2 discípulos le dijo al Señor: Señor, ordena para que estos 2 en el tiempo de tu venida se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Ahora bien, yo quiero que tú entiendas algo en este día. Este pasaje no nos está diciendo a nosotros que le debemos ordenar a Dios, porque parte de esa enseñanza pervertida que hubo en los últimos 20 años con respecto a lo que era la confesión positiva, parte de la perversión está o radica en el hecho de que la gente no solamente enseñó, sino que practicó el ordenar la declaración como que nosotros le ordenábamos a Dios. Pero aquí está diciendo que le ordenes es a la montaña, que le ordenes a la circunstancia, que le ordenes al gigante, que le ordenes al obstáculo, que le ordenes a la imposibilidad. No es ordenarle a Dios. Dios no es nuestro muchachito demandado. Dios no va a cumplir mi capricho simplemente porque yo soy su hijita. En el nombre de Jesús, esa es una enseñanza de demonios. Y yo quiero declarar en este día que esa enseñanza es erradicada de tu corazón y que tú puedes caminar en el principio bíblico, en el nombre poderoso de Jesús, y que es la revelación de Dios viniendo a tu vida, transformando tu vida para que te puedas alinear en lo verdadero de Dios. Dice entonces Isaías 51:15 de esta manera: porque si yo voy a ordenarle la imposibilidad, si yo voy a ordenarle aquello que me está impidiendo avanzar en el propósito de Dios para que sea removido, yo necesito entonces saber cómo es que esa palabra va a llenar mi vida. Porque si veíamos en el programa pasado que el decreto gubernamental es ordenar o decretar con poder y autoridad, pero lo que ya fue decretado por Dios desde la eternidad. Yo necesito conocer cuál es el decreto de Dios. Yo necesito conocer cuál es esa palabra que está saliendo del trono de Dios o que ha salido del trono de Dios desde la eternidad. Y yo tomar esa palabra para poder decretarla y para poderla ver en cumplimiento. Isaías 51:15 dice de esta manera. Voy a leer para ti la versión Reina Valera, pero la traducción del 2000. Dice: yo soy Yahvé tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. Yahvé Sabaoth es mi nombre. Quiero detenerme aquí por un momento, porque aquí hay una manifestación de uno de los nombres de Dios que es bien importante. No es cualquier aspecto de Dios el que está agitando el mar y haciendo bramar sus olas, sino es Jehová Sabaoth. Y Jehová Sabaoth es el nombre de guerra de Dios, pero no es como Jehová Nishi, que establece un estandarte y dice: este pueblo, esto me pertenece a mí, yo levanto bandera y declaro aquí la victoria. Jehová Sabaoth es el Dios que ve, o ese aspecto de Dios que es visto o reconocido por Juan en el libro de Apocalipsis, cuando dice que él vio uno en un caballo blanco sentado con una ropa teñida en sangre, cuyo nombre escrito en él era: yo soy el Verbo de Dios. Y le seguían millares y millares de huestes angelicales que solamente esperaban ser comandados por el capitán en jefe. Es importante que entiendas quién es Jehová Sabaoth aquí, para que puedas entender de dónde está viniendo el decreto gubernamental. ¿De dónde es que se va a producir esa palabra que va a transformar la atmósfera y va a hacer que se alinee conforme al propósito perfecto de Dios? Sigue diciendo el verso 16: puse en tu boca mis palabras. ¿Quién puso su palabra en nuestra boca? Jehová Sabaoth, el Dios de guerra, el Dios que comanda los ejércitos celestiales y que tiene un nombre escrito en sangre: el Verbo, la palabra de Dios.
Esto es muy importante porque es ese aspecto de Cristo, la palabra misma revelada, siendo colocada, llenando nuestra boca. He puesto mi palabra en tu boca. Pero ahí no se queda. El Señor dice, con la sombra de mi mano te cubrí. Permíteme pararme aquí. Con la sombra de mi mano te cubrí. ¿Por qué es importante esta figura? Es Jehová Sabaoth, esa revelación del verbo de Dios, comandando los ejércitos de los cielos, que ha llenado nuestra boca con esa revelación. Cristo mismo es esa espada que está saliendo de nuestra boca, pero con su sombra nos cubre. ¿Por qué es importante? En el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento encontramos varias figuras de esto, pero quiero utilizar en el Nuevo Testamento el caso de María, la madre de Jesús. Cuando María fue visitada por el ángel Gabriel y le dice, María, eres muy favorecida, has sido escogida para una de las tareas más especiales en toda la historia. Has sido escogida para que tú lleves en tu vientre a Emmanuel, a el Mesías, al Dios con nosotros. Y María se queda pensando y le dice, pero ¿cómo va a ser esto posible? Mira, Gabriel, yo sé que tú eres un ángel, yo quiero cumplir el propósito de Dios, yo sé que tenemos promesas, pero ¿cómo es que eso que tú estás diciendo va a venir a cumplimiento a mi vida? Y Gabriel le dice, wow, María, esto va a ser de una manera sobrenatural, porque el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ti y te va a cubrir con su sombra. Y cuando la sombra del Espíritu Santo te cubra, en ese momento tú vas a concebir en tu vientre a Jesús. Y María estableció esta palabra, dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Aquí Isaías está diciendo, Jehová Sabaoth está llenando tu boca, está llenando mi boca con decretos, con una palabra poderosa. Pero es necesario que para que esa palabra salga y pueda cumplir el propósito, primero tenemos que ser cubiertos por la sombra del Espíritu. Es decir, necesitamos concebir en nuestro vientre espiritual la vida de Dios. Una palabra sin vida es ley que mata. Vuelvo a repetirlo. Una palabra sin vida es simple ley que mata. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia necesita dar una palabra que produzca la vida de Dios. Se acabó el tiempo, hermanos, de dar palabra y palabra y palabra y usarla como simplemente un martillo que revienta. Es el tiempo donde el pueblo de Dios se está levantando para entregar una palabra que produce la vida de Dios, que trae la transformación, que radicalmente cambia las cosas, que radicalmente produce el deseo del corazón de Dios en esta generación, en este tiempo. Es una palabra que está llenando nuestra boca, pero que está siendo impartida en el poder y en la autoridad del Espíritu. Ahora, fíjate lo que dice, porque este pasaje de Isaías es impresionante. Déjame decirte que para mí ha sido impresionante. Los 2 últimos años me he concentrado mucho en este pasaje y realmente ha transformado mi vida. Ha transformado mi ministerio profético. Dice, puse en tu boca mis palabras, con la sombra de mi mano te cubrí, y entonces establece el para qué, el propósito. Escucha, hermano, no es para que estés pidiendo un Lexus ni una casa grande. Y no es que Dios no quiera darte el Lexus y no es que Dios no te quiera dar la casa grande. Pero este es el tiempo para que la iglesia de Cristo deje de ser un niño mimado. Y este es el tiempo para que hombres y mujeres maduros de Dios nos levantemos en el propósito de Dios. Yo sí creo en la prosperidad de Dios, yo sí creo en la bendición de Dios, pero creo que el privilegio mayor y que la bendición mayor de los hijos de Dios es ser colaboradores suyos para que sus propósitos eternos sean establecidos. Por encima de mi comodidad, los propósitos de Dios tienen que ser establecidos. Y en el nombre de Jesús yo declaro y erradico de tu corazón y erradico de tu vida una enseñanza de demonio que te ha hecho creer que tú eres el centro del universo. El centro del universo se llama Cristo y Él es el que recibe la gloria, la autoridad, el poder y la soberanía por los siglos de los siglos. Y nosotros somos sus súbditos. Ciertamente vivimos los privilegios de ser hijos de Dios. Ciertamente vivimos
recibimos los privilegios y los beneficios de ser herederos y coherederos con Cristo. Pero ese no es el punto de las cosas. El punto de las cosas es que nosotros podamos ver en este tiempo el reino establecido, que nosotros podamos ver su voluntad hecha en la tierra de la misma manera que se echa en los cielos. Él dice: la razón por la cual he puesto mi boca en tu palabra, la razón por la cual te he cubierto con la sombra de mi espíritu, es para que plantes los cielos y fundes la tierra. Y para que le digas a Sión: tú eres pueblo mío. Aquí hay tres cosas importantes. Primero, para plantar los cielos. ¿Qué significa eso? La palabra plantar en esta traducción que se traduce, la palabra plantar en el griego significa literalmente para abrir los cielos, para golpear los cielos. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo aquí? Jehová Sabaoth, el que dirige las huestes angelicales, el que tiene escrito en su cuerpo el verbo de Dios con sangre, lo tiene escrito. Ha puesto una palabra en nuestra boca para que nosotros literalmente abramos los cielos. Dice, para que le ordenemos, para que golpeemos al cielo. Y dice, para que fundes la tierra. Esa palabra fundar en el original significa para que ordenes la tierra, para que establezcas fundamentos sólidos en mi creación. En el nombre de Jesús, yo estoy declarando que esta palabra, en este momento, tú la puedes entender en el Espíritu. Yo declaro que tus sentidos son abiertos por el poder del Espíritu y recibes en este día la revelación. Y luego dice, para que le digas a Sión, que es la figura de la iglesia. O sea, para que le ordenes. La raíz primitiva allí en el griego, en el hebreo es para que le ordenes, para que le proclames, para que le hagas pensar con la intención de actuar, que es un pueblo mío, que ha sido un pueblo creado para mi gloria. Esto es muy importante, porque en este tiempo Dios está llenando nuestra boca con decretos proféticos. No es casualidad que tú y yo somos parte de la generación de Joel 2, una generación como la cual no ha habido jamás ni la habrá en muchas generaciones. Una generación que tiene la capacidad para subir por los muros y asaltar las ciudades. Una generación que por donde pasa va dejando escombros. Delante de ella va fuego y detrás de él viene escombros. Es una generación que está pendiente de cuál es el decreto de su Dios para cumplirlo, con la autoridad y con la radicalidad, con la pasión de su Dios. No es casualidad que tú y yo somos parte de una generación que no le tiene temor al que dirán, de una generación que no está dispuesta a hacer tratos con el orden de Dios. No somos una generación que está dispuesta a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No somos una generación que está dispuesta a recibir de parte de nuestros líderes simplemente un pañito tibio que nos diga todo va a estar bien, vamos a sacar lo mejor de ti para que tú puedas disfrutar de las cosas aquí. Somos una generación que apasionadamente, con todo lo que hay en nuestro ser, ardemos con el deseo de ver la gloria de Dios establecida en la tierra como nunca antes. Somos una generación que arde con la pasión de ver el reino de Dios establecido. Somos una generación que arde por ver la voluntad perfecta de Dios establecida en cada nación de la tierra. Somos una generación que arde por ver la justicia de Dios tomando los sistemas de la tierra. Y por lo tanto no estamos dispuestos a entrar en una negociación con nadie por esos principios. Y por eso la palabra de Dios como nunca antes está siendo establecida en nuestras vidas. Para nosotros abrir los cielos, para nosotros establecer ventanas de oportunidades, kairos de Dios, y para que el pueblo de Dios conozca la visitación de Dios. Estamos declarando con autoridad y con dominio en este tiempo que el pueblo de Dios tiene una razón por la cual vivir y una razón por la cual morir de ser necesaria. Cuando Pablo decía, yo no sé qué es lo que más me conviene, si vivir o morir, porque en ambos casos esto es para Dios. Somos una generación que ha entendido esa pasión de Pablo. Es un tiempo maravilloso como nunca ha habido jamás. Es un tiempo muy importante y yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo no solamente recibimos el decreto profético, pero nosotros nos atrevemos a entregarlo.
y nos atrevemos a entregarlo sin compromiso con el mundo y sin compromiso con los religiosos. En el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Cristo en este momento que tú estás recibiendo la impartición que está viniendo sobre mi vida en este día. La estoy declarando y la estoy impartiendo sobre ti en este momento para la gloria de Dios. Y estoy decretando en el nombre de Jesús que el pueblo de Dios que me está escuchando está siendo transformado a una nueva dimensión de gobierno y está cambiando la forma de la oración, de simplemente pedir y rogar y verse como víctima y verse como un pueblo que, ay, necesito para pagar la luz, para pagar el agua, y puede entender que hemos sido puestos en un tiempo como este, donde los sistemas están colapsando para que nosotros traigamos el orden. Para que nosotros traigamos balance. Que la palabra profética que nos ha sido entregada no es para pedir Lexus, aunque el Lexus lo vas a tener. Pero que esa palabra profética ha sido entregada a tu vida para traer el equilibrio a la creación. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Hay gente en este momento, muy particularmente, que me está escuchando y que está sintiendo esta palabra ardiendo en sus huesos. Pues yo declaro en el nombre de Jesús que ahora tú nos llamas. Que ahora tú nos llamas y recibes la impartición completa. Pero que eres movido para ser formado y equipado de manera adecuada para esta estación. En el nombre de Jesús yo declaro que sales del cascarón de niño llorón que has sido hasta este día. Solamente pidiendo por provisión, provisión, provisión. Y te conviertes en un agente que trae transformación del cielo a la tierra. Eres la persona, eres el instrumento, eres el vaso utilizado por Dios en este tiempo para que los cielos de Dios invadan la tierra. En el nombre de Jesús. Yo quiero darle gracias a Dios en este momento. Porque sé que hoy se han roto paradigmas religiosos en tu vida. Y sé que estás siendo mudado a un nuevo hombre. En el nombre de Jesús. Te vuelvo a dar nuestro teléfono, 713-408-3068. Nuestra página web, www.globaladvancedchurch.org. Tú necesitas ser formado y equipado para vivir a la altura de la demanda de este tiempo. Tú necesitas cambiar tu paradigma de cristiano y ser transformado a lo que Dios está trayendo en este tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a contar a partir de hoy un antes y un después. Y yo declaro en el nombre de Jesús que no vas a volver atrás. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres mudado a ese nuevo hombre y empiezas a profetizar conforme al corazón de Dios. Quiero invitarte para que puedas ver mis próximos programas. Todavía me quedan 2 enseñanzas sobre los decretos gubernamentales y quiero, en el nombre de Jesús, te voy a invitar para que tú formes parte de la audiencia en mis próximos programas. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que tu mente y tu corazón son abiertos a una nueva dimensión de revelación y eres transformado en el nombre de Jesús a ser un vaso que produce gloria y alabanza a nuestro Dios. Declaro en el nombre de Jesús que tu familia se convierte en un vaso para la gloria de Dios. Y creo firmemente que este es el mejor de los tiempos para la iglesia de Cristo. Este es el mejor de los tiempos y que nosotros vamos a mirar con nuestros ojos el reino establecido, la verdad de nuestro Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero en mi próximo programa.